Evangelio de hoy. Viernes 3 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 13 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús: Ay de ti, Corosaín. Ay de ti, Betsaida. Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, Jesús se dirige a las ciudades de Corosaín, Betsaida y Cafarnaún, pronunciando palabras fuertes de advertencia. Porque a pesar de haber sido testigos de sus obras poderosas y de sus milagros, permanecieron indiferentes, sin convertirse de corazón y sin abrirse a la gracia de Dios. Recordándonos así que no basta con presenciar lo divino, sino que es necesario responder con fe, con conversión y con un cambio real en nuestra vida. Jesús lamenta profundamente la dureza de corazón de estas ciudades, y establece un contraste con lugares paganos como Tiro y Sidón, que según sus palabras, si hubiesen visto los milagros realizados en aquellas ciudades judías, se habrían convertido hace mucho tiempo, mostrando así que la responsabilidad frente a la revelación recibida es aún mayor. Porque mientras más luz y gracia se nos concede, mayor es la exigencia de responder con humildad y obediencia a Dios. Este pasaje nos enseña que el rechazo a la palabra de Dios no es un simple acto de indiferencia, sino una verdadera resistencia al amor divino. Porque cuando alguien se cierra a la gracia, endurece su corazón y se aleja del camino de la salvación, poniendo en riesgo su vida espiritual, y rechazando la misericordia que Jesús ofrece con ternura y paciencia. Corosaín y Betsaida representan a todos aquellos que, teniendo la oportunidad de experimentar a Dios de cerca, prefieren permanecer en su comodidad, sin dejarse interpelar por la presencia de Cristo. Y este pasaje nos confronta personalmente, invitándonos a revisar si nosotros mismos no caemos en la tentación de escuchar su palabra, sin transformarla en obras concretas de vida cristiana. Cuando Jesús menciona a Cafarnaún, la ciudad que fue testigo de tantos milagros, señala que en lugar de engrandecerse o sentirse privilegiada, terminará siendo humillada. Lo cual nos recuerda que el orgullo espiritual y la autosuficiencia alejan al alma de Dios. Porque no se trata de presumir de los dones recibidos, sino de vivirlos con humildad y gratitud, poniendo cada gracia al servicio del reino. La severidad del discurso de Jesús no proviene de un deseo de condenar, sino de un amor ardiente que busca despertar a los corazones dormidos. Porque el Señor no se complace en la perdición de nadie, sino que anhela la conversión de todos. Y cuando habla con firmeza, lo hace como un padre que corrige con amor, para evitar que sus hijos caigan en el abismo de la indiferencia y el pecado. En este Evangelio encontramos también la advertencia de que rechazar a los enviados de Cristo equivale a rechazarlo a Él mismo. Y en consecuencia, rechazar al Padre que lo envió. Una verdad profunda que nos invita a valorar y respetar a quienes predican la palabra de Dios,
Porque no hablan en nombre propio, sino que son instrumentos a través de los cuales el mismo Cristo continúa comunicándose con el mundo. Esta afirmación nos interpela directamente a nosotros. Porque cada vez que despreciamos el mensaje evangélico, o cada vez que cerramos los oídos a la exhortación de un pastor, de un misionero o de un hermano en la fe, en realidad estamos cerrando la puerta al mismo Cristo. Y al hacerlo, también rechazamos el amor del Padre que lo envió por nuestra salvación. El contraste entre las ciudades paganas y las ciudades judías que recibieron la presencia de Cristo nos recuerda que Dios no mira apariencias, ni se limita a una tradición externa, sino que busca corazones humildes y dispuestos a escuchar. Y a menudo, aquellos que parecen estar más lejos resultan más receptivos que quienes se creen seguros en su religiosidad superficial. La palabra de Jesús es exigente, porque no se conforma con una fe superficial ni con gestos externos, sino que llama a una conversión profunda, que transforme el corazón y lo lleve a una vida coherente con el Evangelio. Porque sólo así se da fruto abundante y se responde verdaderamente al amor recibido. En la denuncia de Jesús también descubrimos una llamada a la responsabilidad personal. Porque cada uno de nosotros ha recibido gracias, oportunidades y dones únicos. Y en el día del juicio seremos medidos según lo que hicimos con esos regalos divinos. Si los pusimos al servicio de los demás o si los dejamos estériles por miedo, pereza o indiferencia. La dureza de estas palabras busca sacudirnos del letargo espiritual. Porque muchas veces podemos caer en la tentación de escuchar el Evangelio como si fuera una costumbre, sin dejar que realmente transforme nuestras vidas. Y Jesús quiere que comprendamos que ignorar su mensaje es tan grave como rechazarlo explícitamente. Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm se convierten así en símbolos de aquellos que, a pesar de tener todos los medios para acercarse a Dios, no lo hacen. Y de este modo su responsabilidad se vuelve aún mayor. Porque la indiferencia frente a lo sagrado es una forma sutil, pero peligrosa, de rechazo a la gracia divina. Esta advertencia nos invita a revisar nuestra actitud ante la palabra de Dios, preguntándonos si la escuchamos con un corazón abierto. Si dejamos que nos incomode, que nos cuestione y que nos transforme. O si la recibimos de manera superficial, sin permitirle que toque las áreas más profundas de nuestra vida. Jesús, al pronunciar este discurso, no lo hace desde un sentimiento de enojo humano, sino desde el ardor de un corazón que ama y que busca la salvación de todos. Porque su palabra, incluso cuando parece dura, es siempre una expresión de su amor apasionado, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida en abundancia. La comparación con Tiro y Sidón nos recuerda que no hay excusas cuando se trata de responder al llamado de Dios. Porque aunque alguien haya crecido en una cultura distinta, o haya tenido menos oportunidades, si abre su corazón con humildad, Dios lo acoge con misericordia. Mientras que quien tuvo todas las facilidades y las desperdició, carga con mayor responsabilidad. Este Evangelio es también una advertencia para nuestras comunidades cristianas de hoy, que muchas veces tienen acceso a la palabra, a los sacramentos, a la enseñanza de la Iglesia, y sin embargo permanecen indiferentes, como si fueran dueñas de la fe, olvidando que los dones recibidos deben generar fruto en obras de amor, servicio y justicia. La indiferencia espiritual es quizás más peligrosa que el rechazo abierto.
Porque es silenciosa, cómoda y se esconde detrás de apariencias religiosas. Pero poco a poco enfría el corazón. Y lo vuelve incapaz de responder con pasión al amor de Cristo, llevándolo a una tibieza que el mismo Jesús condena en el Apocalipsis. Jesús no quiere seguidores tibios, sino discípulos valientes que se dejen transformar. Y su advertencia en este pasaje es un llamado urgente a despertar de nuestra indiferencia, a dejar de vivir una fe rutinaria y a comprometernos con radicalidad en la construcción del reino. Así comprendemos que cada palabra de Jesús es una oportunidad de gracia. Que cada vez que escuchamos el Evangelio se nos ofrece una posibilidad de conversión. Y que dependerá de nosotros acogerla con un corazón abierto o dejarla pasar con indiferencia. Recordando siempre que a mayor luz recibida, mayor será también nuestra responsabilidad ante Dios. Jesús, al hablar con tanta claridad, nos muestra que la indiferencia frente a su mensaje no es algo sin consecuencias. Porque quien recibe la palabra pero no la practica, se engaña a sí mismo y corre el riesgo de perder la vida eterna. Ya que no basta con escuchar, sino que es necesario dejar que la palabra se encarne en nuestra vida diaria, produciendo frutos de justicia, amor y misericordia. Cada milagro realizado por Jesús en estas ciudades era un signo del amor del Padre. Un llamado a la conversión. Pero al ignorar estos signos, sus habitantes se cerraron a la posibilidad de ser transformados, demostrando que la ceguera espiritual no proviene de la falta de pruebas, sino de la dureza del corazón que se resiste a reconocer a Dios en la historia. Nosotros también hemos sido testigos de signos claros de la presencia de Dios, ya sea en la Eucaristía, en la palabra proclamada, en la vida de los santos o en los milagros cotidianos de la providencia. Y sin embargo, muchas veces pasamos de largo sin darnos cuenta. Porque estamos distraídos, ocupados o centrados en nuestras preocupaciones. Olvidando que cada signo es una invitación directa a abrirnos a la conversión. Las ciudades que Jesús menciona tenían privilegios espirituales inmensos, pero no supieron valorarlos. Y eso nos recuerda que los dones recibidos no deben convertirse en un motivo de orgullo, sino en una responsabilidad mayor. Porque Dios pedirá cuentas de lo que hicimos con los talentos que nos entregó. Ya que el privilegio sin respuesta termina siendo un juicio más severo. El lamento de Jesús no es solamente hacia ciudades de un tiempo pasado, sino que atraviesa los siglos y nos alcanza a nosotros. Porque también nuestras comunidades, familias y corazones pueden caer en la indiferencia, viviendo cerca de los signos de Dios pero permaneciendo lejos de su gracia por falta de una conversión auténtica. Cuando Jesús afirma que quien escucha a sus enviados lo escucha a Él, nos recuerda la importancia de la comunión eclesial. Porque la Iglesia, con todos sus límites humanos, sigue siendo el espacio donde Cristo se hace presente y habla. Y rechazar sus mensajes es rechazar al mismo Señor que la guía con el Espíritu Santo. Esta afirmación también nos invita a vivir la humildad. Porque muchas veces podemos despreciar a quienes nos transmiten la palabra por su fragilidad humana, olvidando que no son ellos los protagonistas, sino Cristo que actúa a través de ellos. Y que la fuerza del Evangelio no depende de la perfección del mensajero, sino del poder de Dios que habla a través de sus instrumentos. Al mismo tiempo, esta advertencia a las ciudades nos recuerda que la conversión no es algo automático, sino que requiere apertura del corazón. Porque Dios respeta nuestra libertad y no impone su gracia. Y aunque se manifieste con poder,
si no hay disposición para recibirlo. La semilla cae en tierra dura y no da fruto. El juicio que Jesús anuncia sobre Cafarnaúm es un recordatorio de que la grandeza a los ojos del mundo no garantiza cercanía con Dios. Porque lo que verdaderamente importa no es la fama, el poder o los privilegios, sino la humildad del corazón que se deja guiar por la voluntad divina, reconociendo que todo viene de Él y todo debe volver a Él. Las palabras duras de Jesús, lejos de ser condena, son en realidad una invitación al arrepentimiento. Porque siempre que el Señor nos advierte, lo hace para darnos una oportunidad más de rectificar el camino, para despertar nuestra conciencia y llevarnos a la vida nueva que nos ofrece con misericordia. Este pasaje nos enseña que el mayor peligro para la vida espiritual no siempre es el pecado evidente, sino la indiferencia. Porque un corazón indiferente se acostumbra a lo sagrado y deja de asombrarse ante los dones de Dios, cerrándose poco a poco hasta volverse incapaz de recibir la gracia. La indiferencia espiritual es como una enfermedad silenciosa, que no causa un dolor inmediato pero que lentamente va destruyendo la capacidad de amar, de creer y de servir. Y por eso Jesús la denuncia con tanta fuerza, para que podamos reaccionar a tiempo y recuperar la pasión por el reino de Dios. El Evangelio de hoy también es una llamada a examinar nuestra vida comunitaria. Porque no se trata solo de lo que cada persona hace individualmente, sino también de cómo respondemos como pueblo de Dios a los signos que Él nos regala. Ya que una comunidad indiferente puede apagar el fuego del Espíritu y volverse estéril. Jesús nos muestra que su mensaje no se puede tomar a la ligera. Porque es una cuestión de vida o muerte eterna. Y por eso sus palabras suenan tan radicales. Ya que lo que está en juego no es un detalle pasajero, sino nuestra salvación y nuestra relación definitiva con Dios. Cuando Jesús habla de Tiro y Sidón, ciudades consideradas paganas, nos recuerda que la salvación no está limitada a un grupo exclusivo, sino que está abierta a todos aquellos que responden con humildad. Y que muchas veces quienes parecen más lejanos son los primeros en acoger con sinceridad la buena noticia. Esto nos invita a no creernos seguros ni privilegiados, por el hecho de pertenecer a una tradición de fe. Porque lo importante no es la etiqueta externa, sino la conversión real del corazón, que se demuestra en obras de amor y en una vida coherente con el Evangelio. El contraste entre la dureza de corazón de unas ciudades y la posible apertura de otras nos habla de la justicia de Dios, que no se fija en apariencias ni en estatus social o religioso, sino en la verdad interior de cada persona. Y esa justicia nos anima a vivir con humildad, reconociendo que siempre necesitamos su gracia para mantenernos fieles. Este Evangelio también nos recuerda que toda palabra de Jesús es vida, pero puede convertirse en juicio si la ignoramos. Porque la misma luz que ilumina al que la recibe con fe, también deja en evidencia al que la rechaza, mostrando que no es Dios quien condena, sino el propio corazón que se cierra a la verdad. Jesús, con estas palabras, nos recuerda que no hay neutralidad frente a su mensaje. Porque escucharlo y no responder equivale a rechazarlo. Y solo quien se abre a la gracia puede experimentar la vida plena que Él ofrece con generosidad. Cada vez que este Evangelio se proclama, es una nueva oportunidad que Dios nos da para reaccionar, para despertar de nuestra indiferencia y para tomar en serio su palabra, sabiendo que el Señor no quiere nuestra condena, sino nuestra salvación.
Y que cada advertencia es un gesto de amor que busca nuestra conversión. El mensaje de Jesús en este pasaje nos enseña que la indiferencia es una de las formas más graves de rechazo. Porque mientras que el pecado abierto puede despertar vergüenza y mover a la conversión, la indiferencia cierra el corazón y lo vuelve insensible. Por eso la reprensión contra Corazaín y Betsaida es tan fuerte. Porque habiendo visto tanto, no respondieron a la gracia que tenían delante. Es importante darnos cuenta de que hoy también podemos caer en esa misma indiferencia. Asistimos a la misa. Escuchamos la palabra. Vemos la acción de Dios en nuestras vidas. Y sin embargo, muchas veces seguimos sin convertirnos plenamente. Seguimos resistiéndonos a cambiar actitudes concretas. Jesús no compara estas ciudades con Tiro y Sidón para humillarlas, sino para mostrar que la conversión es posible en cualquier corazón que se abra sinceramente a Dios. Incluso aquellos considerados lejanos o indignos pueden responder con fe y arrepentimiento, mientras que quienes se creen seguros pueden estar en mayor peligro de perderse. Este pasaje también nos revela la seriedad de la responsabilidad que tenemos al recibir la gracia. Cuanto más recibimos, mayor es la exigencia de fidelidad. No se trata de un peso insoportable, sino de una invitación a valorar con gratitud lo que Dios nos concede. La dureza de estas palabras de Jesús no debe asustarnos, sino despertarnos. Porque en su voz hay un eco de amor que no quiere que ninguno se pierda. Jesús advierte con firmeza para sacudir a quienes se han adormecido en la tibieza. La mención de Cafarnaúm es aún más fuerte. Porque esa ciudad fue testigo de milagros extraordinarios. Y sin embargo permaneció en la incredulidad. Jesús les dice que no serán elevados hasta el cielo, sino que bajarán hasta el abismo. Esto nos recuerda que no hay neutralidad en la fe. O caminamos hacia Dios, o nos alejamos de Él. Las palabras finales de este pasaje son decisivas. El que a vosotros escucha a mí me escucha. El que a vosotros rechaza a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Con esto Jesús deja claro que su mensaje no puede separarse de su persona. Y que el rechazo de sus enviados equivale a rechazar a Dios mismo. Este principio sigue siendo válido hoy. La Iglesia es portadora de la palabra de Cristo. Y escucharla con fe es escuchar al mismo Señor. Por el contrario, rechazarla con desprecio es rechazar al que nos la dio. No se trata de un poder humano, sino de la autoridad de Cristo que ha querido comunicarse por medio de sus discípulos. Aceptar o rechazar este anuncio no es un asunto secundario. Es una decisión que toca la eternidad. En este pasaje, Jesús une la conversión personal con la misión de la Iglesia. No podemos pretender escuchar a Cristo y al mismo tiempo despreciar a quienes Él envía. Porque su mensaje y su misión son inseparables. La dureza con la que Jesús habla a estas ciudades es un espejo para nuestra generación. Porque también nosotros hemos recibido abundantes signos de la presencia de Dios. Sin embargo, muchas veces permanecemos en la indiferencia. El mundo actual está lleno de voces que llaman a distraernos de lo esencial. Y la tentación de endurecer el corazón es constante. Por eso estas palabras de Jesús son un llamado urgente a despertar y a tomar en serio su invitación a la conversión. También podemos reconocer en este pasaje que el amor de Dios no se rinde. Porque si Jesús se toma el tiempo de reprender, es porque aún hay oportunidad de cambio. A través de estas palabras,
Nos da la posibilidad de reaccionar y no seguir en el mismo camino de indiferencia. El Señor quiere que comprendamos que no es suficiente con ser espectadores de lo divino, sino que debemos ser participantes activos de la fe. La conversión no es una idea abstracta, sino un cambio real en la vida. Cada milagro que recibimos, cada bendición que experimentamos, cada vez que Dios nos concede su gracia, es una oportunidad para abrir más el corazón. Pero si no lo hacemos, esas mismas gracias se convierten en motivo de juicio. Jesús nos enseña que el rechazo de su palabra es un rechazo directo al Padre. Porque Él no vino por sí mismo, sino enviado en obediencia al amor del Padre. Así que toda respuesta al Hijo repercute en nuestra relación con Dios mismo. En la dureza de esta advertencia también está el consuelo. Porque el Señor no deja de insistir en nuestra conversión. Y mientras tenemos vida, todavía hay tiempo de volver a Él con sinceridad. Por eso este pasaje debe impulsarnos a un examen profundo de conciencia, preguntándonos en qué aspectos hemos endurecido el corazón y qué pasos concretos de conversión necesitamos dar. No se trata de una amenaza para infundir miedo, sino de una voz de alerta que brota del amor de Cristo, que quiere salvarnos de la indiferencia y de la condenación que ésta trae consigo. La reprensión de Jesús a las ciudades de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm no es un pasaje aislado de la Escritura, sino que se inserta en una constante actitud de Dios a lo largo de la historia. Él envía profetas, señales, palabras, pero lo hace siempre con la finalidad de invitar a un cambio de corazón. Nunca para humillar ni para destruir. Este Evangelio nos recuerda que la paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia divina. Porque aunque Él espera pacientemente nuestra conversión, también llegará un día en el que la justicia se hará presente. Y cada uno deberá rendir cuentas de los dones que recibió. Jesús muestra que el criterio del juicio no será simplemente lo que hicimos, sino también lo que dejamos de hacer aún teniendo todos los medios para obrar de otra manera. Esa omisión consciente, ese permanecer en la indiferencia pese a haber recibido tantas gracias, será un motivo de mayor responsabilidad. En nuestra vida personal, podemos ver cómo Dios nos ha regalado oportunidades innumerables de conversión. Veces en que nos habló a través de la palabra, de una homilía, de un consejo, o incluso de una dificultad. Si esas llamadas no producen en nosotros un cambio, entonces nos acercamos al mismo riesgo de las ciudades que Jesús denuncia. El Señor nos recuerda que no es lo mismo pecar por ignorancia que pecar rechazando la luz. Porque quien no conoce puede encontrar misericordia en su ignorancia. Pero quien habiendo visto y oído rechaza con obstinación, carga sobre sí una culpa más pesada. Sin embargo, lo que más resalta en este pasaje es el amor insistente de Cristo. Porque incluso en la advertencia, sigue brillando la esperanza de que alguien escuche, de que alguien despierte del letargo y abra su vida a la gracia. La misión de los discípulos queda confirmada con estas palabras finales. Porque Jesús les asegura que el que los escucha, en realidad lo escucha a Él. Esto debe darnos confianza para anunciar el Evangelio, aun cuando seamos rechazados. Pues sabemos que no nos rechazan a nosotros, sino al mismo Cristo. Esta enseñanza es también un consuelo. Porque cuando la Iglesia es perseguida, cuando el Evangelio es despreciado,
Jesús nos dice que Él mismo comparte ese rechazo. Y que no estamos solos en el sufrimiento. De este modo, la reprensión a Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm no debe leerse solo como un juicio de condena, sino como un espejo para revisar la manera en que acogemos al Señor en nuestro tiempo. Y como un recordatorio de que Jesús siempre nos acompaña en la misión. Hoy, Jesús sigue realizando milagros, aunque no siempre sean visibles a los ojos humanos. El milagro de la conversión de un corazón. La reconciliación de una familia. La fortaleza en medio de la enfermedad. Son signos claros de su presencia. Y sería una gran indiferencia no reconocerlos. La dureza de las palabras de Jesús revela su pasión por la salvación de las almas. Porque quien ama profundamente no se queda callado ante el peligro. Jesús grita a estas ciudades como un padre que advierte a su hijo. No porque disfrute reprender, sino porque quiere salvar. En este sentido, el Evangelio de hoy es una llamada a dejar la tibieza. A abandonar esa postura de indiferencia que tantas veces nos hace decir mañana cambiaré. Pero nunca damos el paso. El tiempo de conversión es hoy. La comparación con Tiro y Sidón es también un mensaje de esperanza. Porque si esas ciudades paganas habrían podido convertirse, entonces cualquiera de nosotros, sin importar su pasado, puede cambiar y abrirse a la gracia de Dios. Por eso este pasaje es tan actual. Porque nos invita a reconocer que la conversión no depende tanto de lo que vimos o recibimos externamente, sino de la disposición del corazón para escuchar y obedecer la voz de Dios. Las ciudades que Jesús menciona representan también a cada comunidad, a cada familia, y a cada persona que ha sido bendecida con la cercanía del Señor, y que debe dar una respuesta concreta de fe y de amor. El Señor nos advierte para que no caigamos en el error de pensar que la fe es solo un título o una costumbre, sino una relación viva con Él, que se traduce en obras de amor, en justicia y en misericordia. La indiferencia mata más que la persecución. Porque mientras la persecución hace crecer la fe, la indiferencia la adormece hasta extinguirla. Por eso Jesús la denuncia con tanta fuerza. Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿cuántas veces he sido indiferente a los milagros de Dios en mi vida? ¿Cuántas veces me he acostumbrado a la gracia, sin dejarme transformar por ella? El Señor nos da hoy la oportunidad de escuchar esta palabra como un nuevo llamado a la conversión. Y a responder con un corazón humilde y agradecido. Jesús deja claro que todo rechazo a su mensaje es un rechazo al Padre mismo. Y que toda aceptación de su palabra es acogida de la vida eterna. Este es el gran misterio de la fe. Y la gran responsabilidad de cada creyente. Por eso este pasaje nos invita a renovar nuestra fe en la autoridad de Cristo. Y a vivir como verdaderos testigos que no solo oyen, sino que ponen en práctica lo que han recibido. El juicio que Jesús pronuncia contra estas ciudades no es definitivo para nosotros, sino un aviso para que no repitamos su error. Porque mientras hay vida, hay esperanza. En este llamado podemos ver también el rostro de un Dios que no se rinde, que insiste una y otra vez en buscarnos, aunque muchas veces cerremos los oídos y el corazón. El Evangelio nos muestra que la verdadera conversión no consiste en palabras, sino en gestos concretos de arrepentimiento, de servicio y de amor.
que brotan de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Jesús nos advierte que si seguimos resistiéndonos, la misma gracia que debía salvarnos se convertirá en causa de juicio, porque fuimos responsables de ignorarla. Cada palabra de este Evangelio es una chispa que puede encender un fuego nuevo en nuestro interior. Pero depende de nosotros permitir que arda, o dejar que se apague por la indiferencia. El amor de Dios no deja de ofrecernos oportunidades. Pero no debemos jugar con esa paciencia. Porque nadie sabe el día ni la hora en que seremos llamados a dar cuentas. La reprensión de Jesús es también una invitación a interceder. A pedir por aquellos que hoy viven en la indiferencia espiritual. Para que el Espíritu Santo toque sus corazones y los lleve a la conversión. El Evangelio nos hace ver que no hay mayor tragedia que acostumbrarse a la presencia de Dios. Porque cuando ya no nos sorprende, dejamos de responder con gratitud y con fe. Jesús quiere que cada uno de nosotros entienda que el mayor milagro no está afuera, sino dentro. En el corazón que decide entregarse a Él y dejarse transformar. El juicio anunciado contra estas ciudades es un espejo que nos advierte que la conversión es una urgencia, no una opción postergable. Cuando Jesús habla de rechazo, está mostrando también que Él mismo ha querido compartir nuestra fragilidad. Porque supo lo que significaba no ser escuchado. Y sin embargo siguió amando hasta el extremo. Este Evangelio es también una llamada a la humildad. Porque quienes se creían seguros en su fe fueron los que más se equivocaron. Mientras que los considerados indignos estaban más cerca del arrepentimiento. El mensaje de Jesús es claro. La fe no se mide por los milagros que vemos, sino por la respuesta que damos a su palabra. Este pasaje también es un llamado a los evangelizadores, para recordarles que su misión no depende del éxito humano, sino de la fidelidad a Cristo. Porque aunque muchos no escuchen, Él sigue obrando a través de ellos. Jesús nos invita a tener un corazón vigilante, que no se adormezca en la comodidad, sino que se mantenga en la disposición de convertirse cada día. La advertencia a estas ciudades debe impulsarnos a valorar lo que tenemos. Porque no siempre será así. Y el tiempo de gracia puede pasar sin que lo aprovechemos. Este Evangelio nos muestra que la indiferencia es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Y que solo una fe viva, encarnada en obras, puede salvarnos de ella. Jesús cierra este pasaje con palabras definitivas, que nos hacen ver que no se trata solo de escuchar su voz, sino de vivir según ella. Porque de esa decisión depende nuestro destino eterno. El Evangelio de Lucas termina siendo no solo una advertencia, sino una oportunidad de gracia. Porque mientras hoy escuchamos su voz, todavía tenemos tiempo de convertirnos y de acoger con todo el corazón la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.